Muy buenas tardes a todos. De verdad, quiero empezar felicitando a Mejor Ciudad. Qué bueno que existe una organización que está preocupada por la Ciudad de México y que este ejemplo se extienda al resto de las ciudades. Si nosotros como ciudadanos, como personas que vivimos una ciudad, no nos preocupamos por ella, nadie más se va a preocupar. Y bueno, agradezco mucho la invitación para participar en este panel. Me gusta mucho esta idea de Ignacio Kunz de hablar de que para ser resiliente, pues nada más puedes ser resiliente si te preparaste para ello. O sea, una vez que te toca el desastre, pues ya todo se vuelve improvisación. Y las mejores experiencias de cómo financiar, porque eso es a lo que nos tenemos que ver, la tenemos en México y la tenemos en todo lo que no tenemos que hacer, en todo lo que hemos hecho y lo que también el sismo recientemente, o los dos sismos nos han enseñado de septiembre de 2017. Para empezar, pues partimos de una experiencia muy dolorosa, una experiencia que costó miles de vidas en 1985 y costó miles de millones de dólares. Estaba tratando de ver los números, o sea, todo fue cuesta arriba. Pero a partir de 1985 se tomaron muchas medidas, desde medidas que toman los arquitectos, etcétera, que esas obviamente por especialidad, pero déjenme platicarles del tipo financiero que tomamos. A nivel presupuesto federal, desde hace muchísimos años y especialmente después de 1985, se fueron creando provisiones en un ramo que se llama el ramo 23, que es provisiones económicas y salariales. Me toca a mí por experiencia estar en la Secretaría de Hacienda a partir de 1992 en el área en la Dirección General de Política Presupuestal, y ahí era donde continuamente estábamos viviendo desastres naturales y desastres ocasionados por errores del ser humano. Me toca así estrenarme experiencia previa, me toca estrenarme en la Dirección de Deuda Pública con la explosión en Guadalajara, que fue también un gran desastre. Y ahí fue también qué medidas se podían adoptar. Y esa fue como una primera enseñanza de qué tenías que tener activado en el gobierno federal, pero aún era insuficiente. Después de ahí me toca el privilegio de ir de deuda pública a política presupuestal, y ahí es donde empiezo a tener una experiencia con los gobiernos estatales, con todo tipo de desastres. Hasta que llega un momento que dice, oigan, pues no podemos estar actuando a petición de parte. ¿Qué tal si creamos un fondo de desastres naturales? Y se crea el Fondo de Desastres Naturales, contratamos un experto en tipificar desastres naturales, con la finalidad, o sea, la finalidad era definirlos, empezar a costear cuánto podría significar, cómo lo podíamos complementar también con el famosísimo programa DN3, que tienen alcances diferentes y momentos diferentes. Y esa experiencia nos permitió crear este Fondo de Desastres Naturales con dos componentes. Un componente para atender a la población y el otro componente principalmente para atender toda la infraestructura federal que no llegaba a estar asegurada. La idea posterior era que todos los gobiernos estatales hicieran lo mismo, crearan un fondo de desastres naturales de manera similar de acuerdo a sus responsabilidades los gobiernos municipales. Pero pues como suele suceder,
todo mundo ve viaje, burro y se le antoja viaje, y este famoso efecto del polizón, dijeron, bueno, si el gobierno federal lo hace, nosotros ¿para qué nos preparamos? Si ahí está el gobierno federal. Que el gobierno federal es muy fácil extender la mano y nos va a tener que ayudar. Bueno, pues ayudó, pero el gobierno federal tomó también decisiones importantes, que fue contratar estas coberturas para sismo y para fenómenos hidrometeorológicos, que también ayudó muchísimo. Y luego algo que marca un parteaguas es la ley de disciplina financiera de entidades federativas y municipios, en las cuales se estableció la obligación de que los gobiernos estatales tenían que crear un fondo. Y uno de las pocas entidades federativas, hay que decirlo y reconocerlo, fue la Ciudad de México. La Ciudad de México creó el suyo. Recordemos que esto no tiene muchos años, pero pese a su corta vida, logró reunir un monto de 9,000 millones de pesos. Dicho esto, pues desde el aspecto federal, ¿cómo se pueden fondear? Pues ya ahorita hablé de fondo de desastres. La otra es que tenemos que estar promoviendo el tema del seguro. Para comunidades cerradas como Infonavit, o mutualidades cerradas como Infonavit, como tiene Fobiste, esa cuestión la tenemos prevista. Para instituciones bancarias con sus créditos también lo tienen previsto. Hasta cierto punto tuvimos un gran problema porque las viviendas nada más no estaban aseguradas las viviendas, estaban asegurados los créditos. Y una vez amortizados los créditos, nadie les dijo y no se promovió una cultura para asegurar. Y eso va a ser fundamental. Luego, ¿qué es lo que tenemos? De cómo financiar desastres, y esto relacionando. Pues bueno, existe el impuesto predial. Yo creo que el impuesto predial, que por cierto también en todo el país somos muy malo cobrando, la Ciudad de México es de los mejores. Eventualmente va a poderse, sería conveniente que para que todos también además tuvieran el incentivo de pagarlo y saber y especificarle qué va a cubrir el impuesto predial, es un seguro. El otro, que también lo mencionó aquí Ignacio, que es el cambio de uso de suelo. Ya una vez que acontece el desastre, el cambio de uso de suelo y la administración de uso de suelo es un vehículo poderosísimo para financiar la reconstrucción. Y es algo en lo cual debemos de tener previamente legislación para poderlo usar. Y finalmente, ¿a quiénes auténticamente el Estado tiene que hacerlo? Pues aquellas personas que les es imposible sufragar un seguro. A esos son a los que el Estado debería de concentrar todo su apoyo. Pues que sirva mi presentación un poco para marco general de mecanismos financieros. Nada más rápidamente, creo que fue una gran idea el crear el bono cupón cero, o más bien el bono cupón cero, el cual lo están financiando el gobierno federal a través del Fonden y el gobierno de la Ciudad de México, en las cuales están pagando el capital, y aquellos que vayan a recibir este apoyo van a pagar únicamente la parte financiera, van a pagar los intereses. Y en el caso nada más rápidamente del Infonavit, para pues, en virtud de que trabajo ahí, sirva, tomamos 10 medidas que nos ayudaron mucho, pero con una colectividad o una comunidad muy pequeña. Si quieren, después abordo sobre esas medidas. Muchas gracias.